Hay momentos en la historia en que una mente, frente al mismo problema que paralizó a miles, ve lo que ningún otro fue capaz de ver. No porque supiera más, no porque tuviera acceso a información privilegiada ni a recursos extraordinarios, sino porque, en el instante decisivo, rompió una regla invisible que todos los demás obedecían sin siquiera saber que existía. Arquímedes en su baño, Fleming ante un cultivo arruinado, Einstein mirando por la ventana de una oficina de patentes en Berna. Todos ellos, en apariencia, hicieron algo insignificante. En realidad, cruzaron la única frontera que importa, la frontera entre el pensamiento que el mundo nos enseña y el pensamiento que el mundo no puede contenernos. Esa frontera no está hecha de fórmulas complejas ni de coeficientes intelectuales imposibles de alcanzar. Está construida de algo mucho más poderoso y mucho más silencioso. Los patrones mentales que forjamos desde la infancia, esas rutas invisibles que nuestra mente recorre una y otra vez, con la comodidad de quien camina un sendero conocido, incapaz de imaginar que justo al costado del camino, oculta entre la maleza de lo evidente, existe una solución que siempre estuvo ahí, esperando a quien se atreviera a mirar diferente. Lo que separa al genio del resto no es la cantidad de lo que sabe, sino la audacia de cuestionar lo que cree saber. Y esa audacia, ese arte de ver lo invisible, tiene un nombre, tiene una estructura y sobre todo puede ser aprendida. Presta atención a esto. Un hombre entra a un bar y le pide al cantinero un vaso de agua. El cantinero lo mira fijamente, saca una pistola de debajo del mostrador, la apunta al cielo y jala el gatillo. El estruendo llena el bar. El hombre mira al cantinero, le dice gracias, da media vuelta y se va. Sin el agua. Completamente satisfecho. ¿Qué ocurrió ahí? Tómate un momento. No sigas leyendo todavía. Piensa. Porque lo que tu mente haga en los próximos segundos revela algo fundamental sobre la forma en que todos, sin excepción, estamos programados para pensar. La mayoría de las personas, al escuchar ese relato, construyen inmediatamente una historia. Imaginan un bar oscuro, quizás en el viejo oeste, quizás en una ciudad peligrosa. Buscan una lógica de amenaza, de intercambio, de drama. La mente corre hacia lo que conoce, los patrones que aprendió a lo largo de años de experiencias, historias, películas y conversaciones. Y en esa carrera instintiva hacia lo familiar, pierde la solución. La respuesta, una vez que la conoces, es devastadoramente simple. El hombre tenía hipo. El cantinero lo asustó para cortárselo. El agua ya no era necesaria. No había trampa, no había violencia, no había misterio oscuro. Solo un cerebro humano, el tuyo, corriendo a toda velocidad por el carril equivocado. Eso es un patrón mental. Y es la fuerza más poderosa y más silenciosa que gobierna cada decisión que tomamos, cada problema que no logramos resolver, cada oportunidad que dejamos pasar sin siquiera verla. Los patrones mentales no son errores del cerebro, sino todo lo contrario. Son su mayor logro evolutivo. Durante cientos de miles de años, la capacidad de reconocer situaciones rápidamente y actuar sin detenerse a analizar cada detalle fue lo que mantuvo vivos a nuestros ancestros. El cerebro que veía una sombra entre los arbustos y corría antes de confirmar si era o no un depredador sobrevivía. El cerebro que se detenía a reflexionar con calma, no. Pero ese mismo mecanismo de supervivencia, esa misma velocidad que nos salvó en la sabana africana, se convierte hoy en una jaula invisible. Vivimos en un mundo donde los problemas más importantes no son tigres que emergen de la maleza, sino dilemas complejos, decisiones empresariales, desafíos creativos, obstáculos que no tienen respuesta en ningún manual porque son nuevos, porque son únicos, porque exigen precisamente lo que el cerebro entrenado en patrones no sabe hacer, ver más allá de lo que ya conoce. Y ahí, en ese punto exacto, nace la tragedia silenciosa de la inteligencia convencional. En 1967, un médico maltés llamado Edward de Bono publicó un concepto que sacudiría los fundamentos de la psicología cognitiva y la educación occidental.
De Bono había pasado años estudiando cómo el cerebro organiza la información, cómo construye rutas de pensamiento y, sobre todo, cómo esas rutas, una vez establecidas, se convierten en autopistas de un solo sentido. Lo llamó pensamiento lateral, en contraposición al pensamiento vertical, que es el pensamiento lógico, lineal, profundo, el tipo de pensamiento que la escuela celebra, premia y reproduce sin cuestionamiento. El pensamiento vertical excava el mismo pozo cada vez más hondo. El pensamiento lateral, en cambio, abandona ese pozo y busca uno nuevo en un lugar completamente diferente. De Bono no estaba hablando de creatividad en el sentido romántico y vago que solemos imaginar, ese don misterioso reservado para artistas y excéntricos de genio incomprensible. Estaba hablando de una habilidad cognitiva concreta, estructurada, entrenable. Una habilidad que consiste, en esencia, en interrumpir deliberadamente los patrones establecidos para forzar al cerebro a explorar rutas alternativas hacia la solución. No se trata de pensar más, se trata de pensar diferente. Y la diferencia entre esas dos cosas es, literalmente, la diferencia entre el estancamiento y el avance. Volvamos por un momento a los patrones. Considera este experimento mental clásico. Dibuja 9 puntos en una cuadrícula de 3×3 como una matriz perfecta. Ahora el desafío es unir los 9 puntos con exactamente líneas rectas continuas, sin levantar el lápiz del papel. La mayoría de las personas fracasa repetidamente. ¿La razón? Sin que nadie se los haya dicho, sin que exista ninguna regla escrita que lo establezca, los participantes asumen que las líneas no pueden salir de los límites de la cuadrícula. Ven un cuadrado imaginario alrededor de los 9 puntos y se encierran dentro de él voluntariamente. La solución requiere exactamente lo contrario, que las líneas salgan de esa frontera fantasma. La trampa no está en el papel, está en la mente. Este es el patrón más profundo de todos, la tendencia a obedecer reglas que nadie nos impuso, a respetar límites que no existen, a movernos dentro de marcos que construimos nosotros mismos y que luego olvidamos que construimos. La mente obediente es aquella que no cuestiona las premisas del problema, que acepta como dado el territorio en el que debe buscar la solución y que, por tanto, nunca puede encontrar algo verdaderamente nuevo. Es la mente que, ante el hombre del bar con la pistola, busca la lógica del drama porque el drama es el patrón que conoce. Y aquí llegamos al corazón de algo que la educación convencional rara vez nos enseña. Los problemas más difíciles no son difíciles porque su solución sea complicada. Son difíciles porque la solución está fuera del marco en el que estamos buscando. Einstein lo expresó con una claridad devastadora. No podemos resolver un problema con el mismo nivel de pensamiento que lo creó. Esa frase, repetida hasta el cansancio en libros de motivación y charlas de liderazgo, ha perdido su filo con el uso. Pero si nos detenemos a entenderla de verdad, revela algo perturbador. Cada vez que enfrentamos un problema y fracasamos una y otra vez, usando el mismo enfoque, no estamos ante un problema de esfuerzo ni de inteligencia, sino ante un problema de marco. El pensamiento lateral propone algo radical y al mismo tiempo elegante, que la solución ya existe, que casi siempre está a la vista, pero que los patrones mentales que hemos construido actúan como filtros que la hacen invisible. No la ocultan afuera, en el mundo, la ocultan adentro, en la manera en que miramos el mundo. Y eso cambia todo. Porque si el obstáculo está en nuestra forma de ver, entonces la solución no requiere más información, ni más recursos, ni más tiempo. Requiere un cambio en la perspectiva desde la que miramos. Regresa al hombre del bar. Cuando la respuesta te fue revelada, probablemente sentiste algo parecido a una pequeña explosión mental. Esa mezcla de asombro y obviedad que los psicólogos llaman el efecto ajá. En ese instante, tu cerebro no procesó información nueva, solo reorganizó la información que ya tenía bajo una luz diferente. Y en ese reorganizar silencioso, invisible, casi instantáneo, se esconde el secreto de cada descubrimiento que ha cambiado la historia de la humanidad. No fue más datos lo que necesitaban Arquímedes, Fleming o Einstein. Fue exactamente eso, la capacidad de mirar lo mismo que todos miraban
y ver algo completamente distinto. Esa capacidad tiene un método, y ese método está al alcance de cualquier mente dispuesta a soltar las cadenas que ella misma forjó. Era el año 1928, y el laboratorio de Alexander Fleming olía a descuido. Había dejado una placa de Petri con cultivos de bacteria estafilococo abierta durante días. Un error garrafal para cualquier científico que se preciara de serlo. Cuando regresó de sus vacaciones y encontró la placa contaminada con un hongo verdoso, cualquier investigador convencional habría fruncido el ceño, descartado el experimento arruinado y comenzado de nuevo. Fleming hizo algo distinto. Se detuvo, miró con atención y vio lo que ningún patrón mental entrenado en la lógica del laboratorio le hubiera permitido ver. Alrededor del hongo intruso, las bacterias estaban muertas. Algo en ese moho las estaba destruyendo. Ese error, que Fleming no descartó, se convertiría en la penicilina, el antibiótico que salvaría más de 200 millones de vidas en el siglo XX. Pero detente un momento antes de continuar. Aquí está el desafío. Imagina que eres Fleming. Llegas a tu laboratorio después de varios días de ausencia. Encuentras una placa de Petri que debía contener solo bacterias, pero está cubierta por un hongo que no debería estar ahí. La placa está contaminada. Tu experimento original está arruinado. ¿Cuál es tu siguiente paso? Piénsalo de verdad, no como una pregunta retórica, sino como un ejercicio real. Porque lo que el cerebro hace instintivamente en ese momento, la respuesta que surge de manera automática e inmediata, revela exactamente el tipo de pensamiento que domina nuestra mente. Y casi siempre esa respuesta es descartar, limpiar y empezar de nuevo. Seguir el protocolo. Obedecer el patrón. Lo que Fleming hizo fue interrumpir ese patrón. No por accidente, no por genialidad innata imposible de replicar, sino porque entrenó su mente para ver los errores como información en lugar de verlos como obstáculos. Esa distinción es fundamental y transforma completamente la forma en que entendemos los grandes descubrimientos de la historia. No fueron producto de mentes sobrenaturales que operaban en una dimensión diferente a la nuestra. Fueron producto de mentes que aprendieron a hacerle al problema una pregunta distinta a la que todos los demás hacían. Mientras el mundo preguntaba ¿cómo elimino este error?, Fleming preguntó ¿qué me está diciendo este error? Viajemos ahora 2300 años atrás, a la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia. El rey Hierón II tiene un problema que lo consume. Sospecha que el orfebre, al que encargó fabricar su corona de oro puro, la hizo mezclando el metal precioso con plata barata, quedándose con la diferencia. El problema es devastador en su simplicidad aparente. ¿Cómo demostrar si la corona es de oro puro sin fundirla? La masa es la correcta. El peso coincide. Visualmente, la corona es perfecta. Durante semanas, los mejores matemáticos y artesanos del reino intentaron resolver el dilema sin éxito. Entonces el rey acudió a Arquímedes. Aquí está tu desafío. Tienes una corona de metal, una balanza y acceso a agua. ¿Cómo determinas si la corona es de oro puro sin destruirla? Tómate un momento genuino. Construye el problema en tu mente. Siente la frustración de sus límites aparentes. Cuenta la leyenda que la solución llegó en el baño público. Arquímedes, sumergiéndose en una tina llena de agua, observó que el nivel del líquido subía exactamente en proporción al volumen de su cuerpo. En ese instante, su cerebro conectó dos realidades que nadie había vinculado antes: el desplazamiento del agua y la densidad de los materiales. Si sumergía la corona en agua y medía el volumen de agua desplazada, podría compararla con el volumen desplazado por una masa equivalente de oro puro. Si los volúmenes diferían, la corona contenía otro metal. La solución era tan elegante, tan devastadoramente obvia en retrospectiva, que según la leyenda Arquímedes, salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa, gritando su famoso Eureka, que en griego antiguo significa «lo encontré». Lo que encontró no fue solo la respuesta al enigma de la corona. Encontró el principio de la hidrostática. Un accidente cotidiano, observado con una mente despierta, cambió la física para siempre.
Observa el patrón que emerge. Fleming y Arquímedes, separados por más de 2000 años de historia, hicieron exactamente lo mismo. Vieron información donde otros veían ruido, encontraron conexiones donde otros veían separación, y formularon preguntas diferentes donde todos los demás repetían la misma pregunta sin obtener respuesta. Esto no es romanticismo sobre el genio, es una estructura cognitiva identificable, replicable y sobre todo enseñable. Ahora añadamos un tercer caso, uno más cercano a nuestro tiempo y quizás más perturbador en su lección. Corre el año 1997. Apple está al borde de la quiebra. La empresa que Steve Jobs había fundado en un garaje en 1976 ha perdido su rumbo, su identidad y casi todo su capital. Los analistas de Wall Street la dan por muerta. Los competidores celebran en silencio. El consejo directivo, desesperado, toma una decisión que muchos consideraron una locura: traer de vuelta a Jobs, el mismo hombre al que habían expulsado de su propia empresa 12 años antes. Cuando Jobs regresa, no contrata más ingenieros ni lanza más productos. Hace algo que desconcierta a todos. Elimina el 93% de los productos del catálogo de Apple. Aquí está el desafío para ti. Tu empresa está en crisis, perdiendo dinero, con demasiados productos que no venden. ¿Qué haces? El patrón convencional dice: trabaja más, innova más, añade más opciones para atrapar más segmentos del mercado. Jobs hizo lo opuesto. Jobs entendió algo que el pensamiento lineal nunca hubiera producido: que la complejidad era el problema disfrazado de solución. Cada producto adicional era un drenaje de energía, de recursos, de enfoque. La salvación no estaba en añadir, sino en eliminar con una claridad quirúrgica y despiadada. Redujo Apple a productos fundamentales y concentró toda la energía de la empresa en hacerlos extraordinarios. 2 años después, Apple volvió a la rentabilidad. Una década después era la empresa más valiosa del planeta. La solución no requirió más información. Requirió ver el problema desde una perspectiva radicalmente opuesta a la que el sentido común dictaba. Lo que une a Fleming, Arquímedes y Jobs no es la inteligencia medida en coeficientes intelectuales ni el acceso a recursos que otros no tenían. Lo que los une es una disposición específica de la mente, la capacidad de suspender temporalmente el patrón dominante, el marco establecido, la respuesta obvia, para preguntarse qué más podría estar ocurriendo. Es una interrupción deliberada del piloto automático cognitivo. Y esa interrupción no es un acto de inspiración mística, es una habilidad que se practica, que se cultiva, que se fortalece con el tiempo exactamente igual que un músculo. Cada uno de estos casos comparte una estructura interna que vale la pena examinar con precisión. Primero, existe un problema que parece no tener solución dentro del marco convencional. Segundo, hay una observación o evento que la mayoría descartaría como irrelevante o molesto. Tercero, la mente lateral conecta ese evento aparentemente insignificante con el problema de una manera que ningún patrón establecido habría sugerido. Cuarto, emerge una solución que en retrospectiva parece obvia, casi ridícula en su simplicidad, lo que genera precisamente esa sensación característica de asombro mezclado con obviedad que llamamos eureka. Esa estructura no es accidental, es el pensamiento lateral operando en su forma más pura, y está disponible para cualquier mente que aprenda a activarla. La pregunta, entonces, no es si eres tan inteligente como Fleming, Arquímedes o Jobs. La pregunta es si estás dispuesto a soltar el patrón que te impide ver lo que ya está frente a tus ojos. Antes de continuar, un último desafío. Un hombre vive en el piso 12 de un edificio. Cada mañana, cuando sale a trabajar, toma el ascensor desde el piso 12 hasta la planta baja sin ningún problema. Pero cada tarde, cuando regresa, sube en el ascensor solo hasta el piso 7, y desde ahí sube caminando por las escaleras los 5 pisos restantes hasta su apartamento. Los días de lluvia, sin embargo, sube directamente en el ascensor hasta el piso 12. ¿Por qué? Tómate un momento real. Construye el problema en tu mente con toda su aparente absurdidad. Busca la lógica. Siente cómo tu cerebro recorre sus patrones habituales buscando una explicación de drama,
de costumbre, de capricho, y cuando creas que tienes la respuesta o cuando te rindas, continúa, porque la solución cambiará la forma en que entiendes todo lo que viene después. El hombre es de baja estatura. Por las mañanas puede presionar el botón de la planta baja sin dificultad, pero por las tardes el botón del piso 12 está demasiado alto para alcanzarlo, así que presiona el más alto que puede, el del piso 7. Los días de lluvia lleva paraguas, y con el paraguas puede presionar el botón del piso 12. Eso es todo. No hay misterio oscuro, no hay condición médica, no hay contrato extraño con el edificio. Solo un hecho físico simple que el cerebro ignora porque sus patrones lo llevan invariablemente hacia explicaciones más elaboradas, más dramáticas, más acordes con las historias que conoce. La solución estaba ahí, visible, obvia, esperando. Y sin embargo, invisible para la mente que no sabe cómo interrumpir sus propios automatismos. Ahora que hemos recorrido juntos este territorio, que hemos sentido en carne propia la fuerza silenciosa de los patrones mentales y hemos visto cómo los grandes pensadores de la historia los quebraron para cambiar el mundo, llegamos al momento más importante de este viaje: las herramientas concretas. Porque el pensamiento lateral no es solo un concepto admirable para contemplar desde la distancia. Es un conjunto de técnicas precisas, estructuradas y entrenables que cualquier mente puede incorporar a su forma de enfrentar los problemas. Edward de Bono pasó décadas sistematizando estas técnicas, y 3 de ellas destacan por su poder transformador y por la inmediatez con que pueden aplicarse. La primera técnica es lo que de Bono llamó la provocación deliberada, y su lógica es tan simple como perturbadora. Consiste en formular una afirmación que sabemos que es falsa, absurda o imposible dentro del marco convencional, y luego usarla como punto de partida para explorar ideas nuevas. Por ejemplo, los automóviles no deberían tener motor. Esa afirmación es, dentro del paradigma del transporte actual, un disparate. Pero si la tomamos en serio por un momento y preguntamos qué implicaría un mundo donde los autos no tuvieran motor, comenzamos a explorar territorios que el pensamiento convencional nunca hubiera visitado. Vehículos impulsados por energía cinética humana, sistemas de transporte gravitacional, infraestructuras urbanas radicalmente distintas. No todas esas ideas serán viables, pero algunas sí, y ninguna hubiera emergido sin el empujón aparentemente irracional de la provocación. La segunda técnica es el reencuadre radical, que consiste en cambiar deliberadamente la definición del problema antes de intentar resolverlo. La mayoría de las personas gasta el 90% de su energía buscando soluciones, y apenas el 10% cuestionando si el problema está bien planteado. Pero un problema mal definido produce soluciones perfectas para la pregunta equivocada. Cuando los ingenieros de la NASA enfrentaron el desafío de cómo hacer escribir a los astronautas en el espacio sin gravedad, la solución convencional fue desarrollar el legendario bolígrafo espacial, un proyecto que costó millones de dólares y años de investigación. Los soviéticos reencuadraron el problema de una manera diferente. En lugar de preguntarse cómo hacer escribir un bolígrafo sin gravedad, se preguntaron qué otro instrumento permitía escribir sin depender de la gravedad. La respuesta fue inmediata: un lápiz. El reencuadre no siempre produce la solución más elegante, pero siempre amplía el territorio donde la solución puede encontrarse. La tercera técnica es quizás la más sofisticada y la más poderosa: el método de los 6 sombreros para pensar, también desarrollado por de Bono. La premisa es deceptivamente simple. Cuando enfrentamos un problema, nuestra mente intenta hacer demasiadas cosas simultáneamente. Analiza los hechos, evalúa los riesgos, genera ideas, considera las emociones, critica las propuestas y busca el optimismo, todo al mismo tiempo y en el mismo espacio mental, lo que produce un caos cognitivo que bloquea el pensamiento creativo. Los 6 sombreros proponen separar esas funciones en roles distintos, cada uno representado por un color. El sombrero blanco se ocupa exclusivamente de los datos y los hechos. El rojo autoriza la expresión de las emociones e intuiciones sin justificación racional. El negro señala los riesgos y las razones por las que algo podría fallar. El amarillo busca el valor y los beneficios potenciales.
El verde es el territorio exclusivo de la creatividad y las ideas nuevas. El azul gestiona el proceso, organiza el pensamiento y determina qué sombrero debe usarse en cada momento. Lo que hace extraordinario a este método no es la metáfora de los sombreros, sino lo que ocurre cuando una mente o un grupo de personas acuerda ponerse el mismo sombrero al mismo tiempo. De repente, todos exploran el mismo territorio cognitivo en paralelo, en lugar de chocar entre sí defendiendo perspectivas distintas. El crítico y el optimista, en lugar de combatir, se turnan. La emoción y el análisis, en lugar de contaminarse mutuamente, operan en espacios separados y ordenados. El resultado es un pensamiento más completo, más honesto y sorprendentemente más creativo que el que produce la discusión convencional, donde los egos y los roles establecidos determinan qué ideas sobreviven y cuáles son silenciadas antes de nacer. Pero todas estas técnicas comparten una condición previa sin la cual ninguna funciona: la disposición a incomodarse deliberadamente. El pensamiento lateral no es cómodo. Interrumpir un patrón mental establecido produce una resistencia interna que se siente exactamente como confusión, como pérdida de control, como estar en territorio desconocido sin mapa. Y esa incomodidad es precisamente la señal de que algo importante está ocurriendo. Es la fricción que produce el pensamiento nuevo. Los genios de la historia no evitaban esa incomodidad, la buscaban. Fleming no huyó de la placa contaminada. Arquímedes no ignoró el agua desbordada. Jobs no siguió el manual de crisis empresariales. Todos ellos se detuvieron en el momento de incomodidad y, en lugar de resolverlo volviendo al patrón conocido, lo habitaron el tiempo suficiente para que emergiera algo nuevo. Volvamos al puzzle final con el que abrimos este capítulo: el hombre de baja estatura y el ascensor. Lo que hace poderoso a ese puzzle no es su solución, sino el proceso que viviste al intentar resolverlo. Probablemente pasaste por varias hipótesis, cada una más elaborada que la anterior, cada una construida sobre los patrones narrativos que tu mente considera plausibles. Y la solución, cuando llegó, no requirió más información. Requirió soltar una suposición invisible: que el obstáculo era de naturaleza social, psicológica o contractual, en lugar de simplemente física. Eso es el pensamiento lateral en su expresión más pura. No la adición de complejidad, sino la sustracción de suposiciones. No la búsqueda de más respuestas, sino el cuestionamiento de las preguntas que ya teníamos. Vivimos en una época que celebra la velocidad del pensamiento por encima de su profundidad, que premia la respuesta rápida por encima de la pregunta correcta, que confunde la cantidad de información con la calidad del entendimiento. En ese contexto, el pensamiento lateral no es solo una herramienta cognitiva, es un acto de resistencia intelectual. Es la decisión de no obedecer automáticamente los patrones que el mundo depositó en nuestra mente sin pedirle permiso, de detenerse en el momento en que el cerebro quiere correr hacia lo familiar y preguntarse, con genuina curiosidad y sin miedo al absurdo: ¿y si el problema no es lo que parece? ¿Y si la solución está exactamente donde nadie está mirando? Esa pregunta, sostenida con valentía y habitada con paciencia, es el método que usaron los genios, y ahora también es el tuyo.